Hola a todos, bienvenidos a Econofinaz. Hoy hablaremos de un tema fundamental en el mundo de las finanzas y la inversión, el esquema Ponzi. ¿Te suena el nombre de Charles Ponzi? Fue el hombre que dio nombre a este tipo de fraude financiero. En este vídeo, exploraremos la historia de Charles Ponzi, cómo funcionaba su esquema, los fraudes más famosos basados en el esquema Ponzi y las lecciones que nos dejaron. Además, al final del vídeo, te daré consejos prácticos para protegerte y evitar caer en este tipo de estafas. Si te interesa aprender más sobre fraudes financieros y cómo proteger tu dinero, quédate hasta el final y no olvides suscribirte. Para entender qué es un esquema Ponzi, primero tenemos que hablar de Charles Ponzi, el creador de uno de los fraudes financieros más infames. Charles Ponzi nació en Italia en 1882 y emigró a Estados Unidos, en busca del sueño americano. Fue en Boston, en 1919, donde ideó un sistema que prometía a los inversionistas un retorno del 50% en solo 45 días, o el 100% en 90 días. Este tipo de promesas de rendimientos altísimos y garantizados es una señal de alerta de los esquemas Ponzi. El esquema de Ponzi funcionaba así: los primeros inversionistas recibían sus pagos, no de ganancias legítimas, sino del dinero aportado por nuevos inversionistas. A medida que la base de inversores crecía, el esquema se volvía insostenible y eventualmente colapsaba. Esta estructura es lo que caracteriza a todos los esquemas Ponzi. Ahora bien, ¿cómo funcionaba exactamente el esquema Ponzi? Imagina que una persona te promete una ganancia enorme en un corto periodo de tiempo. Tú inviertes y, sorprendentemente, recibes la ganancia prometida. Lo que no sabes es que tu ganancia proviene del dinero de nuevos inversores. Este ciclo continúa hasta que el flujo de nuevos inversionistas se detiene y el esquema colapsa, dejando a la mayoría de los participantes sin nada. Este es el núcleo de cualquier esquema Ponzi: el dinero nuevo paga a los inversores más antiguos. No hay una inversión real generando valor, solo una redistribución de fondos que parece rentable hasta que se acaba el flujo de nuevos participantes. Uno de los esquemas Ponzi más grandes y devastadores fue el de Bernie Madoff. Durante años, Madoff operó un fraude monumental que llegó a estafar aproximadamente 64.000 millones de dólares, afectando a miles de inversionistas, incluidos bancos y fondos de inversión. Prometía rendimientos consistentes y altos, algo que atrajo a una gran cantidad de inversores. Sin embargo, en 2008, todo salió a la luz y Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión. Otro caso famoso es el de MMM, liderado por Sergey Mavrodi en la década de los 90 en Rusia. MMM atrajo a millones de personas con promesas de ganancias extraordinarias. Al colapsar, las pérdidas estimadas fueron de 10.000 millones de dólares, lo que desestabilizó la economía rusa y dejó a muchas familias arruinadas. En América Latina también ha habido ejemplos de esquemas Ponzi, como la empresa DMG en Colombia, que prometía retornos a través de una combinación de inversiones y venta de tarjetas prepagas. Las pérdidas fueron multimillonarias y la estafa afectó a miles de personas, incluidos pequeños ahorristas. Las consecuencias para los responsables de los esquemas Ponzi son severas. En la mayoría de los casos, enfrentan largas condenas en prisión y la confiscación de sus bienes. Por ejemplo, Bernie Madoff fue condenado a 150 años de cárcel y su familia enfrentó un gran escrutinio público. En otros casos, los líderes de estas estafas lograron evadir la justicia o enfrentaron consecuencias menores debido a vacíos legales o falta de pruebas. Entonces, ¿cómo protegerte de un esquema Ponzi? Aquí hay algunos consejos prácticos. 1. Desconfía de las promesas de altos rendimientos garantizados. Si parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. 2. Investiga la empresa o persona que te ofrece la inversión. Verifica si están registrados y regulados por las autoridades financieras. 3. Solicita detalles sobre cómo se genera el retorno. Si la explicación es vaga o confusa, es una señal de alerta. 4. Evita la presión para invertir rápidamente. Los estafadores suelen usar tácticas de urgencia para que tomes decisiones sin pensarlo bien. En conclusión, los esquemas Ponzi son una de las estafas más comunes y destructivas en el mundo financiero. Conocer su funcionamiento y los casos más notables te ayudará a reconocerlos y evitar ser víctima. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido sobre finanzas. Gracias por ver y hasta la próxima.